que estaba pendiente de la decisión del presidente. Creo que no pudo escoger una fecha más adecuada que el día 15 de septiembre, cuando se anunció pues que por primera vez el pueblo salvadoreño iba a poder celebrar su verdadera independencia, puesto que, como todo el pueblo lo sabe, en esta ocasión las comunidades, sobre todo las que habían estado sometidas al flagelo de las maras, la violencia, la extorsión, el crimen, el secuestro, las violaciones, en fin, todo lo que agobiaba a nuestro pueblo a partir de que entró en vigencia la campaña Guerra contra las Pandillas, ha llevado paz, tranquilidad y sobre todo libertad a las comunidades. Así que fue tomado y recibido con regocijo por la inmensa mayoría del pueblo. Desde luego, como ya sabíamos, siempre pues hay sectores minoritarios que se han opuesto desde el inicio a que el presidente Bukele corriera como candidato desde el 2018, que empezaron a ponerle obstáculos, a hacerle juicios, a hacerle procesos, campañas negativas, hasta lograr cancelar al partido Cambio Democrático, donde él se había inscrito. Toda esa campaña de los poderes fácticos y de los dos partidos que controlaban todo el aparato político del Estado, hicieron hasta lo imposible por evitarlo. Pero el pueblo soberano, que siempre tiene la última palabra, así como lo eligió en el 2019, ahora sin duda está preparado para volverlo a elegir en febrero del 2024. Doctor, le tocaría asumir a usted la presidencia de la República si el presidente tiene que, porque es requisito, dejar el cargo, pedir permiso por 6 meses. Eso es lo que dice la Constitución. Y eso quiero dejarlo claro, Natán, Sí. porque mucha gente, sobre todo los críticos y sobre todos los que se dicen y se autodenominan abogados constitucionalistas, están diciendo que es la sentencia de la sala el único asidero legal para que el presidente pueda postularse como candidato, lo cual no es del todo cierto, porque lo cierto es que es el artículo 152, numeral 1, el que lo habilita para presentarse. Lo que hizo la sala con la sentencia que emitió el año pasado, en septiembre, era aclarar un entuerto que había creado la sala de lo constitucional electa del 2009 y el 2018, que en un acto de revanchismo político contra Mauricio Funes dieron una sentencia que es la número 163-2013, diciendo que la persona que ejercía la presidencia para volver a correr tenía que esperar 10 años en una interpretación totalmente antijurídica, inconstitucional de ese mismo artículo 152. Esta sala lo que ha hecho es poner en claro y dejar establecido que la persona que ejerce la presidencia, si se quiere presentar como candidato, tiene que observar dos requisitos. Uno, no haber ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. O sea que si Nayib corre para las elecciones el 2024 y es electo, quiere decir que en el 2029 ya no se podría volver a presentar porque fue presidente en el periodo inmediato anterior, que es el actual. Pero hoy esa inhabilitación no le corre porque él no ha sido presidente en el periodo anterior, que era el de Sánchez Serén. Esa es una de las condiciones. La segunda es que tiene que renunciar o pedir permiso. En todo caso, no tiene que ejercer la presidencia 6 meses antes del próximo periodo, que es el 1 de junio. Y uno sabe pues que uno puede dejar de ejercer el cargo, en este caso la presidencia, de dos maneras. Uno, él puede renunciar, que es una opción, tiene que presentarlo ante la Asamblea Legislativa y ofrecer las razones. Y dos, simplemente pedir permiso. En ese caso, al no estar ejerciendo la función de la presidencia, le corresponde a la vicepresidencia, por mandato constitucional, asumir la sustitución del presidente. Doctor, mire, y esto debo de preguntárselo, porque hay un gran debate en este momento en la comunidad jurídica, y lo voy a dejar planteado, doctor, para que vayamos rápido a una pausa y regresamos. Es decir,
el tema de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y la situación que o la bandera que levantan los sectores de oposición respecto al fraude de ley. Le pregunto y se lo dejo planteado porque aparentemente ahora se dice que estas resoluciones no deben de ser acatadas, pero en el pasado se aplaudían y se exigía y aunque se reclamaba, se cumplía. Entonces, lo dejo planteado para que lo discutamos. Unos minutitos nada más para la pausa, doctor, y regresamos para ya, de alguna manera, concluir este enlace rápido que hemos hecho con usted. Ya regresamos. Bueno. Exactamente, y ese es el tema por el cual volvemos a tu pregunta. Las sentencias de las salas se cumplen o no se cumplen, nos gusten o no nos gusten. Cuando la sala que fue electa en el 2009 al 2018 interpretó ese artículo de manera tendenciosa por afectar a Mauricio Funes, dijo que había que esperar 10 años para volver a presentarse. Y ahí creó la gran confusión que nos ha mantenido en ese debate, sobre todo a los sectores interesados, que son, ya sabemos, los grupos a quienes representan, y que fue esa sala electa de manera inconstitucional. Recordemos de que dos de esos magistrados, Rodolfo González y Belarmino Jaime, no estaban en ninguna lista. Y fue un arreglo que se hizo en Capres, entre Arena, el FMLN y Mauricio Funes, que eligieron a esa sala. Aún siendo una sala espuria impuesta por el bipartidismo, las sentencias que daba se cumplían. Y estos sectores que hoy están llamando a no cumplir la sentencia de la sala actual, están llamando a un desacato en una doble moral, porque aquella sala sí había que hacerle caso, aunque no nos gustara. Y a esta sala dicen hay que desatar esa sentencia. Yo creo que esto es un error en el que espero los abogados serios y de respeto en este país no vayan a caer, porque sería una especie de atentado contra la democracia llamar a no respetar una sala de un máximo tribunal, sobre todo un tribunal constitucional. Y para definir ese debate, ya la sala actual, en septiembre del año pasado, dio la interpretación que no es más que la que yo te he dicho. Cuando dice la primera condición, no haber ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior, el presidente Bukele no ha sido presidente en el periodo anterior, lo que era Sánchez Serén. Si él sale reelecto en el 2024, el 2029 ya no podría presentarse porque sí fue presidente en el periodo anterior, que es el actual. O sea, esa es la primera situación. La segunda es que no ejerce la presidencia 6 meses antes de que se inaugure el siguiente periodo presidencial, que es el 1 de junio. Ahí es donde él tiene la opción de dejar la presidencia pidiendo permiso a la asamblea o renunciando al cargo a la asamblea. Él decidirá cuál es el mecanismo, o la asamblea decide si le da permiso para que él pueda correr como candidato o le acepta la renuncia. Pero eso ya es una cuestión que el presidente lo va a tener que decidir, y como dice la Constitución, y lo reafirma la sala. Ojo con eso, no es la sala la que está estableciendo el plazo, es el artículo 152, numeral 1, el que establece el plazo. Esto para dejarlo claro, y que esto no necesita ser abogado ni constitucionalista para leer literalmente lo que dice ese numeral primero del artículo 152. Y para concluir la respuesta, las sentencias de los tribunales emitidas por los jueces son de obligatorio cumplimiento. Y eso es lo que estamos reiterando ante el llamado de algunos sectores, que no podría denominarse de otra manera que sectores golpistas, a no acatar esa sentencia. Doctor, dos cosas. Una especie, ¿considera usted una especie entonces de hipocresía? Porque atacan esta resolución de la actual Sala de lo Constitucional, pero los que se oponen a esta sentencia, a esta resolución judicial, obvian el hablar de los magistrados que usted ya decía que fueron electos de manera irregular en el 2009, pero voy más allá, también obvian hablar de el tema de las cláusulas pétreas que fueron reformadas por esa sala, que era considerada como la sala de los cuatro magníficos, porque la Constitución establecía que el único medio para acceder al poder en los partidos políticos, y habilitaron ellos
las candidaturas no partidarias. Exactamente. Eso se llama, como cuando tú lo llamas, hipocresía. Yo podría decir que es una doble moral, un doble estándar. Algo que esto es bueno si me conviene y esto es malo si no me conviene. Yo creo que en el derecho tenemos que interpretar las normas por las instancias correspondientes y la Asamblea Legislativa interpreta las normas secundarias y la Constitución la interpreta la Sala de lo Constitucional. Y una interpretación como la que dio la Sala en el 2009 al 2018, esa Sala que tú dices era la llamaban de los magníficos, interpretó una cláusula pétrea que es el artículo 85, quizás una de las más pétreas que tiene la Constitución, porque en ella se consigna el sistema político de El Salvador. Y ahí la Sala interpretó de que podían haber candidatos fuera de los partidos políticos. Y no solo emitió la sentencia, sino que se ejecutó la sentencia. Tal es así que ya tuvimos un diputado que fue electo de manera no partidaria. Y ahora están reclamando de que la Sala actual está interpretando cláusulas pétreas. No hay ninguna cláusula pétrea que haya sido interpretada. El artículo 152 no es de las cláusulas pétreas, es una cláusula operativa, funcional, de procedimiento, porque establece cuáles son las condiciones para que una persona pueda inscribirse como candidato. Y fíjate que esto hay que leer la historia, porque los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetir los errores. Esto viene desde la Constitución del 62, cuando ya se prohibía que fuera presidente de la República quien hubiera ejercido la presidencia en el periodo anterior. Así lo dice textual la Constitución del 62. Y Julio Rivera, el coronel Julio Alberto Rivera, se postuló como candidato presidencial por el PCN, porque el PDC no lo quiso aceptar, y lo que Hola. Sí, estamos al aire, doctor, estamos al aire. Bueno, decía que a Julio Rivera, los que se oponían a que él fuera candidato a la presidencia, decían que no podía ser porque había sido en el periodo anterior. Y lo que hizo la interpretación en esa ocasión fue decir que él no había sido presidente, sino que había sido miembro del directorio militar y que miembro de ese directorio era presidente. Y lo escribieron. Desde ahí viene ya esa interpretación de que es el periodo anterior, pero allá se prohibía ser presidente. Actualmente en la Constitución del 83 le quitaron que no puede ser presidente y pusieron no puede ser candidato. Fíjate la gran diferencia, porque ahora lo que está autorizándose es que el presidente Bukele se inscriba como candidato. Así que más claro no puede estar, Natán. Sí. Doctor, una última pregunta, porque yo sé que está muy ocupado y agradezco el tiempo. ¿Cómo se puede interpretar las reacciones de la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos? Porque el mensaje del presidente ha sido contundente. Ya probamos con los consejos, con las fórmulas que nos dieron en el pasado, pero no fueron las más favorables para los intereses del país. Vamos a tomar nuestras propias decisiones, vamos a dejar que el pueblo salvadoreño sea que decida y en un claro mensaje hacia aquellos que consideran que el presidente Nayib Bukele no debería buscar la reelección. ¿Qué mensaje se puede mandar desde el vicepresidente de la República hacia la comunidad internacional, doctor? Exactamente las mismas palabras que pronunció el presidente el día de ayer y que ha venido manifestando desde el día 1 que tomó la presidencia. Este país ha recuperado su soberanía y su dignidad y exigimos un principio universal que opera en la comunidad internacional, en la comunidad de naciones civilizadas, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. No se puede estar interfiriendo en los asuntos internos de los otros estados. Ese es el mensaje que el presidente ha mandado. Y ya en lo particular, porque él dijo, hizo el énfasis, algunos gobiernos
porque ni siquiera se refirió a algunas naciones, porque hay que hacer la diferencia entre los gobiernos. El gobierno actual de Estados Unidos es de un signo político en el cual hay muchas personas que no están de acuerdo con la forma en que el presidente Bukele dirige la política exterior y está dirigiendo los destinos del país. Pero hay otros políticos, otros funcionarios que pronto pueden estar dirigiendo el gobierno de Estados Unidos que pueden tener una opinión diferente. Por eso es que él hizo el énfasis en que algunos gobiernos dijo, puede que no estén de acuerdo con esto, pero hay otros gobiernos que sí están totalmente de acuerdo, no solo apoyando el trabajo del presidente Bukele, la gestión de este gobierno, sino que están solicitando que compartamos con ellos algunas de las medidas de este gobierno, porque el liderazgo que ha mostrado el presidente Bukele rebasa los límites del territorio nacional y se ha vuelto un liderazgo continental y a nivel internacional. Y por eso es que ese liderazgo genera reacciones en algunos estados o en algunos gobiernos que no coinciden con la visión que estamos implementando. Porque, como dice el presidente, podríamos ser un mal ejemplo para algunos grupos de poder, para algunos grupos de interés que no les gusta que se trabaje de cara al pueblo y con el compromiso de los intereses de los pueblos. Y eso es lo que ahora El Salvador está mostrando al mundo. Efectividad en la gestión, se hizo de manera eficiente en el manejo del COVID-19, se ha hecho de manera eficiente el tema de seguridad, se está llevando al país a un liderazgo en los temas de crecimiento económico. Muy raro que un estado crezca al nivel que ha crecido El Salvador el año pasado, arriba de un 30% de las exportaciones. Y eso lo reconoce Coexport, la ANEP y todo el sector privado del país y la comunidad financiera internacional. La comunidad financiera internacional. Así que ese liderazgo del Salvador es lo que genera aprehensiones y se teme pues que países pequeños puedan tener esa voz autorizada en la comunidad internacional y están acostumbrados a tener procónsules en los países que vienen a ordenar aquí a nuestros países pequeños, países periféricos, cómo deben actuar, cómo deben de hacer. Y ahora encontraron a un país que levantó la cabeza, se puso de pie y está empezando a caminar por sus propios medios. Doctor, un minuto para esta pregunta porque tengo que ir a la pausa. La primera, si se le planteara a usted formar parte de una segunda fórmula presidencial, ¿lo aceptaría? Y lo segundo es, en ese caso, ¿quién asumiría en el tiempo en el que los dos deban de pedir permiso para poder cumplir con el requisito de la Sala de lo Constitucional? Bueno, habría que preguntarle al presidente cuál es su visión, cuál es la fórmula que él quiere hacerse acompañar. Recordemos que el presidente tiene un desafío de continuar las buenas obras que está realizando, necesita garantizar en ese periodo que él va a estar ausente la continuidad de los proyectos, que no vaya a haber un descarrilamiento del proceso en la última etapa, y para eso pues la confianza que tiene en tu servidor Sí. y el trabajo junto que hemos hecho le garantiza a él que depositando la presidencia en la vicepresidencia, la continuidad hasta entregarle a él la banda presidencial el 1 de junio del 2024 está asegurado. Pero ya será él el que tomará esa decisión y en caso que él lo decida, pues en ese momento tomaremos la decisión. Doctor, muchas gracias de verdad por el tiempo, se lo agradezco y dejo abierta la posibilidad para que usted precisamente venga a compartir con el pueblo salvadoreño en las cosas como son en futuras fechas. Si lo hacemos con tiempo, con gusto yo paso a visitarte a la cabina, siempre es un gusto hablar contigo y sobre todo desde este medio tan conocido, tan masivo en el país y tan aceptado como es la gran radiocadena SKL.